entre el 1 de julio del 2020 y el 18 de octubre del 2023, ese contrato va a estar regido por la 27551 y obviamente por el Código Civil y Comercial de la Nación. A partir del 29 de diciembre del 2023, los contratos que se hayan celebrado se rigen por el DNU 70/2023. Entonces, eso es lo que primero tiene que quedar claro y no dejar lugar a dudas. Después, bueno, vamos a ver al final, una cuestión es que el DNU ha sido rechazado por la Cámara de Senadores, no obstante mantiene vigencia, siempre y cuando no lo rechace también la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es más, cuando empezamos a hablar con Carolina allá por marzo, no sabíamos qué iba a pasar con respecto a este tema, si iba a tener aprobación o no en las cámaras legislativas. Bueno, ya estamos en septiembre, solamente lo ha desestimado la Cámara de Senadores, así que el DNU sigue vigente. ¿Qué pasaría si se rechaza o si es declarado nulo? Lo vamos a ver después en base a las posturas que existen al respecto. Bueno, entonces, cada contrato se rige por la normativa vigente al momento de su celebración. Ingresando, bueno, más específicamente en la materia del DNU 70/23, como ya sabemos, decreto de necesidad y urgencia abarcó múltiples cuestiones en materia de Código Civil y Comercial, no solo modificó y derogó disposiciones relativas al contrato de locación, sino que también introdujo cambios en materia de obligaciones, en materia de la parte general de contratos, que ahora las vamos a ver, que ya nos dan un pantallazo, nos brindan un pantallazo sobre cuál es la regulación específica que el DNU 70/2023 dispone sobre el contrato de locación. Bien, como les decía, para ir comprendiendo mejor, para que quede más claro, la idea es ir confrontando la normativa anterior con la normativa actual para saber dónde estamos parados y poder ir comparando. La única forma es ir transcribiendo y leyendo los artículos correspondientes. Fíjense, el Código Civil y Comercial de la Nación, al regular las obligaciones de dar dinero, en el artículo 765 establecía la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Bueno, este artículo trajo bastante controversia doctrinaria y jurisprudencial en la última parte que autorizaba al deudor a liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal en aquellas obligaciones contraídas en moneda extranjera. La doctrina y la jurisprudencia entendieron de manera unánime, podríamos decir, que esta disposición es supletoria de la voluntad de las partes. O sea, si se pactó en dólares la obligación, por ejemplo, el deudor se libera pagando en dólares. Esta disposición es supletoria, no es imperativa. Artículo 766. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Había un contrasentido entre estos dos artículos, pero bueno, la interpretación, como les decía, es o era que son disposiciones o reglas supletorias de la voluntad de las partes. Si en el contrato se estableció moneda extranjera, el deudor se libera cumpliendo en moneda extranjera. ¿Qué establece el DNU al respecto? Y como les decía, ya nos empieza a abrir el panorama sobre la regulación específica en el contrato de locación. Artículo 765. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. ¿Estamos? Entonces, contrato en moneda extranjera, el deudor, a partir de la vigencia del DNU, se libera cumpliendo en la moneda pactada.
Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. Es decir, autonomía de la voluntad absoluta, restricción total para que los jueces puedan introducirse al respecto. No se puede modificar. Si las partes establecieron esa forma de pago, así debe cumplimentarse. Artículo 766. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no la tiene. O sea, es lo mismo que mencionábamos recién. Entonces, vemos ya la distinta regulación totalmente extrema en la materia. Bien, esto, modificaciones en cuanto a obligaciones de dar dinero. También, como señalábamos recién, el DNU introduce cambios en la parte general de los contratos, que también van a tener implicancia en el contrato de locación en forma particular. El artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación establecía libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Artículo 960, facultad de los jueces. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. ¿Estamos? ¿Qué establece el DNU? Artículo 958. Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Ya no tenemos a la moral y a las buenas costumbres. ¿Estamos? Obviamente, que, como sostiene la doctrina, la moral, las buenas costumbres están contempladas en el artículo 12 del Código Civil y Comercial, tampoco pueden ser dejadas de lado. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. A ver, acá lo que se está regulando es el principio de la libertad contractual, es decir, lo que las partes pactan y así establecen en el contrato. Fruto de la negociación celebrada entre ellas, después queda el contrato de esa manera celebrado. Acá vemos, a partir del DNU, la consagración, digamos, casi total del principio de la autonomía de la voluntad. Las normas legales son siempre de aplicación supletoria a la voluntad de las partes. ¿Estamos? Y aunque la ley no lo determine de forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. Entonces, en principio general, autonomía de la voluntad, lo que las partes establecen. Facultad de los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando la autoriza la ley. ¿Estamos? Solamente los jueces pueden modificar lo estipulado en el contrato si una de las partes lo solicita. Ya no lo puede hacer más de oficio con con el DNU. La duda que surge es, bueno, ¿y si estamos en un contrato de consumo que rigiera la 24240? Sí, porque tenemos contrato de locación que se configuran relaciones de consumo. Entonces, ¿cómo debe interpretarse esto? ¿Rige, aplicamos la ley 24240 y los principios que ella consagra o no? Y obviamente que la ley de defensa del consumidor regula todo lo que es la relación de consumo. Y si el contrato queda allí incluido, deben aplicarse las leyes, los principios de la ley de defensa del consumidor, obviamente. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, o sea, tenemos acá un principio general que consagra el DNU, pero por el otro lado, la ley 24240 es una ley de orden público.
Entonces, si se llegara a configurar un contrato de locación inmerso en una relación de consumo, no podemos dejar de lado la ley 2440 y los principios que ella consagra en beneficio del consumidor. ¿Estamos? Pero bueno, por eso el DNU trae o consagra normas que por ahí no tienen en cuenta principios eh, incluidos en otras leyes y más respecto de la de defensa del consumidor, que está consagrado hasta por el artículo 42 de la Constitución Nacional. O sea, tiene tutela constitucional. Bueno, entonces, vemos que el DNU, ya con estas modificaciones a las obligaciones de dar dinero y a la parte general de contratos, artículos 958 y 960, ya nos va mostrando cuál es la intención o la finalidad del contrato de locación que sus disposiciones traen. Bueno, entonces ahora vamos a ingresar directamente en las reglas específicas del contrato de locación. Una disposición aislada que había introducido la ley 27.551 y que quizás pasó desapercibida con el DNU es la modificación que había introducido el artículo 75. Lo que no dije, pero bueno, ya he sabido, es que el DNU, en su artículo 249, derógase la ley 27.551. O sea, directamente la derogó, por lo tanto también deroga esta disposición que estamos leyendo. El artículo 75 de la 27.551 autorizaba a las partes a constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Es, bueno, lo que se conoce como el domicilio electrónico, que en el contrato de locación es muy útil para las partes, que, bueno, con esta derogación, hoy por hoy, no está regulado. Yo entiendo que, por más que se haya derogado, las partes obviamente podrían establecer domicilios electrónicos para cursar todas las notificaciones y comunicaciones pertinentes. Exactamente. Esa es. Después, bueno, otra cuestión será la fehaciencia de esas notificaciones. Si hay alguna controversia, alguna discusión entre las partes, se emitieron notificaciones en sentido, bueno, será cuestión de prueba en el caso correspondiente. Bueno, entonces esta es una disposición perdida, entre comillas, que la traía consigo la ley 27.551 y que a partir de su derogación no está más en el Código Civil y Comercial. Perdón, este artículo 75 del Código Civil y Comercial. Así había quedado redactado. Bueno, ahora vamos a ingresar en el abordaje de garantías, plazo, precio, extinción, consignación, etcétera, etcétera. Vamos a ir siguiendo el orden de los artículos como lo reguló el DNU 70-2023 y las modificaciones que implicó en el Código Civil y Comercial. Fíjense, el artículo 1196 del Código Civil y Comercial, a partir de la reforma introducida por la ley 27.551, establecía: si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario A, el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes; B, depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. Tampoco se podía requerir el pago de valor, llave o equivalentes y de la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Como les decía, la 27.551 quizás se inclinó por un extremo. Fíjense que regulaba puntillosamente cuestiones que antes no existían en el Código Civil y Comercial. Yo creo que son regulaciones que
que se han dispuesto como consecuencias de abusos, bueno, que han llevado al otro extremo. Es como casi siempre pasa, cuando estamos en un extremo también se provocan distorsiones que en nuestro país específicamente nos conducen a regular totalmente opuestos, diametralmente opuestos. Pero fíjense, si hay contratos celebrados durante la vigencia de la 27.551, lo que decíamos al principio, no se puede exigir alquiler anticipado mayores a un mes. El depósito de garantía, esto es por si hubiera alguna rotura, algún daño en el inmueble, tampoco puede ser mayor a un mes. El pago del valor llave, que generalmente es para temas comerciales, tampoco se podía solicitar. Y la firma de pagaré o cualquier otro documento que en la práctica se veían. Se veían la firma de pagaré contra la firma del contrato de locación. Bueno, esas cuestiones así las establecía la 27.551, que impactó en el 1196 del Código Civil y Comercial de la Nación. Con respecto al depósito de garantía, que no podía ser mayor a un mes, fíjense cómo disponía el propio precepto que podía compensarse con la falta de pago de servicio, con la rotura, con los daños al inmueble. Entonces regulaba bastante puntillosamente todas estas cuestiones. Que dispone hoy el 1196 según la regulación del 70/2023. Fianza, garantía y periodicidad del pago. Las partes pueden determinar libremente las cantidades y moneda entregadas en concepto de fianza o depósito de garantía y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación. Las partes pactarán libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior a mensual. O sea, deja al libre arbitrio y a la libre negociación de las partes todo lo atinente a las garantías, al depósito, perdón, a la fianza, al depósito de garantía y cómo deberán ser restituidas al finalizar de la locación. Autonomía de la voluntad pura, libertad contractual absoluta de las partes. Nuevamente, volvemos al contrato de consumo, contratos por adhesión. Esto es, bueno, hay cláusulas, se puede llegar a tornar alguna cláusula abusiva, se puede plantear judicialmente. Bueno, son todas cuestiones que quedan para la discusión y se verán después en cada caso concreto que se plantee. Pero ya vemos que con la fianza y depósito de garantía, las partes pueden negociar libremente qué garantía, qué fianza, cómo se va a devolver el depósito de garantía, cómo se va a actualizar, no se va a actualizar, etcétera, etcétera. Todo librado a la libre voluntad de las partes. Se cuestiona el segundo párrafo en cuanto establece las partes pactarán libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior. O sea, si ya te está diciendo no podrá ser inferior, no podrá ser inferior a un mes, tampoco es tan libre, porque no puede ser menor a un mes. Pero bueno, una cuestión pequeña con respecto a la regulación. Plazo de la locación, tema importante. Bueno, sabemos que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, establecía el plazo mínimo en 2 años para destino habitacional, 3 años para los demás destinos. Siempre, o por lo menos a partir de la ley 23.091, que es la que regulaba el contrato de locación antes de entrar en vigencia del Código Civil y Comercial, se entendió que el establecimiento del plazo mínimo eran disposiciones de orden público en protección de la parte locataria, dado que le permitía al inquilino cierta estabilidad, cierta permanencia en el bien y se respetaba el derecho al acceso a una vivienda digna, reconocida tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Luego, con la 27.551, se estableció que el plazo mínimo para todos los destinos
era de 3 años. El habitacional pasó de 2 a 3, los otros se mantuvieron en ese periodo. Pero siempre, bueno, era plazo mínimo de la locación, en este caso, 3 años. Siempre históricamente se entendió como una disposición imperativa y de orden público. Fíjense, contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del artículo 1199. Artículo 1199 son las excepciones, que eran sedes diplomáticas, contratos de temporada, ferias, etc. Y agregaba en el segundo párrafo que el locatario podía renunciar al plazo mínimo si está en la tenencia de la cosa, es decir, si ya existía un contrato de locación vigente que se venció con un plazo mínimo, el nuevo contrato, la renovación no tenía que ser necesariamente por 3 años, podía ser menor. Está el plazo mínimo de contrato originario. Que dispone actualmente el 1198 a partir de la regulación efectuada por el DNU 70/2023. Bueno, hoy los contratos celebrados a partir del 29 de diciembre del 2023 no tienen plazo mínimo. Las partes pueden establecer o celebrar, mejor dicho, contratos de locación por el plazo que ella considere. Sea 3 años, sea 2 años, sea 1 año, sea meses, están habilitadas legalmente. Nuevamente se resalta el principio de la autonomía de la voluntad y se deja sin efecto el plazo mínimo en el contrato de locación, que como decíamos eran disposición imperativa y de orden público. Hoy por hoy no, desde el 29 de diciembre hasta la fecha, el plazo mínimo dejó de ser de orden público, las partes pueden pactar lo, lo, lo que quisieran sobre este punto. El plazo de las locaciones con cualquier destino será el que las partes hayan establecido. En caso que no se haya establecido plazo, uno, no. En caso de locación temporal, se estará que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble local. Por ejemplo, alquileres temporarios. Se regirán por los usos y costumbres del lugar donde se encuentre el inmueble. O contratos de destinos vacacionales. 2. En los contratos de locación con destino de vivienda permanente con los inmuebles será de 2 años y 3 para los restantes destinos sí, para los restantes destinos será de 3 años. Es decir, si las partes no dicen nada, plazo mínimo destino habitacional 2 años, otros destinos 3 años, comercial, industrial, etcétera. Entonces, a partir del 29 de diciembre del 2023, no tenemos plazo mínimo exigido imperativamente en nuestra legislación. Las partes pueden celebrarlo por el tiempo que ellas establezcan. Siempre, reitero, hablando en contratos paritarios, partes iguales que se pueda negociar. Tema contrato de consumo, me parece más discutible la cuestión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo? ¿Una consulta? ¿No? En caso de una de las partes que resolver el contrato. Bueno, eso vamos a ver después. A ver, también se modificó el tema de la extensión de contrato de locación, artículo 1119, 1219, 1221, 1222. También está más adelante. Bueno, gracias. El artículo 1199 del Código Civil y Comercial, a partir de la 27.551, establecía las excepciones al plazo mínimo, que eran las que mencionábamos recién. Sede de embajada, fines de turismo, guarda de cosas, exposición, oferta de cosas o servicios en un predio ferial, etc. ¿Qué establece el DNU ahora en el artículo 1199? Nos habla de la moneda de pago y la actualización. Tema del precio en el contrato de locación. Y esto
se relaciona con lo que mencionábamos en torno al artículo 765 y 766, la libertad de las partes para pactar obligaciones en monedas de curso legal o en monedas que no sean de curso legal, moneda extranjera. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera. Se regula específicamente, se admite que el contrato de locación se puede pactar en pesos o, por ejemplo, en dólares. Al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. Entonces, se pactó en pesos, se cumple en pesos. Se pactó en dólares, se cumple en dólares, necesariamente. Ahora, si las partes en el contrato establecieren que subsidiariamente el locatario puede cumplir en pesos, también se habilita libertad de las partes, autonomía de la voluntad. Una de las discusiones que se ha suscitado últimamente es, bueno, ¿y con criptomonedas se puede? ¿Puedo establecer un contrato con Bitcoin, por ejemplo, o no? Bueno, si ustedes recuerdan, a principios de este año, luego de sancionado el DNU, se celebró un contrato con criptomonedas en Rosario. No sabemos la suerte que habrá tenido, pero el tema es, ¿se considera moneda de curso legal o moneda extranjera las criptomonedas o no? Bueno, el tema es que si el contrato no se cumple, no hay inconvenientes, no va a haber ningún problema. Como siempre, el contrato, como decía un profesor rosarino, el contrato es importante cuando se incumple, porque ahí realmente va a empezar a tener efectos y vamos a saber las pautas que las partes establecieron para dirimir sus controversias y determinar quién cumplió y quién incumplió. Pero bueno, hoy, a partir del 29 de diciembre del 2023, es admisible que se pacte expresamente el contrato de locación en moneda de curso legal, en pesos o en moneda extranjera. Relacionado con esto, la ley 27737, que entró en vigencia el 18 de octubre del año pasado, 2 meses antes de la sanción del DNU, establecía que para destinos habitacionales la moneda de contrato tenía que ser en pesos nacionales. ¿Estamos? Pero bueno, hoy con el DNU, evidentemente, se puede pactar en moneda de curso legal o en moneda extranjera. Y también dispone el segundo párrafo del artículo 1199 que las mismas partes podrán establecer la forma de actualización del canon locativo. O sea, se cierra todo con lo que decíamos al principio. Las partes pueden negociar todo. Fianza, garantías adicionales, precio, plazo, forma de actualización, todo queda al libre arbitrio de las partes. ¿Qué índice pueden pactar? Podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Eso es importante. El ajuste tiene que ser en la misma moneda, el precio de la locación se acorde. Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional o en el que cumpla las mismas funciones en el país que emite la moneda de pago pactada. Al igual que ya lo establecía en la 27551 y también lo dispuso en la 27737, no será de aplicación la ley de convertibilidad, la 23928. Siempre se establecía que no serán de aplicación artículos 7 y 10 de esa norma. El DNU solamente hace referencia al artículo 10 de la ley de convertibilidad. Pero lo que tiene que quedar claro es esto. Precio, se puede acordar la moneda que las partes dispongan, se puede actualizar según el índice que ellas dispongan y están exentas de la aplicación de la ley 23.928. Reitero lo que decía antes. Esto, desde el 29 de diciembre,
para acá. Los contratos en vigencia celebrados con la 27.551 se rigen por la 27.551. Yo sé que por ahí es tedioso ir confrontando artículos, pero es la única manera sí, de entender la diferencia y saber dónde estamos parados, básicamente, que esa es la finalidad de la charla. Bueno, artículo 1202 del Código Civil y Comercial de la Nación, que no había sido modificado por la 27.551, establecía, porque fue derogado, que el locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario de la cosa locada, aunque no lo haya convenido, si el contrato se resolviese sin culpa del locatario, excepto, bueno, que sea por destrucción de la cosa. Tema reparaciones y roturas. Si bien el artículo habla de mejoras, para no olvidarte. Tema reparación y rotura está establecido en el artículo 1201, 1206, 1207 del Código Civil y Comercial, que prescriben sobre cuál de las partes recae la obligación de mantener en buen estado la cosa locada. El principio general es que el locador debe resguardar la cosa en sí, la calidad de la cosa, y el locatario debe hacerse cargo de las reparaciones de mero mantenimiento o de conservación de la cosa. Siempre se da por ejemplo, y si hay que reparar la instalación eléctrica o la instalación de gas, hacia la estructura de la cosa corresponde al locador. Ahora, se quemó una lamparita, se rompió un vidrio o cualquier otro desperfecto menor, recae sobre el locatario. Regla general, y se entendía Código Civil y Comercial, que estas disposiciones eran supletorias de la voluntad de las partes. O sea, podían ser dejadas de lado por ello. Con las modificaciones introducidas por la Ley 27.551, que reguló detalladamente en caso si estábamos en reparaciones urgentes o no urgentes, cómo debía proceder el locatario, intimando en cada caso, pudiendo compensar si se tuvo que hacer cargo de no hizo el locador. Bueno, gran parte de la doctrina entendió que a partir de la 27.551, las disposiciones relativas a rupturas y reparaciones eran de orden público, indisponibles. La cuestión se regía por el 1201, 1206 y 1207, no podía ser dejado de lado por los contratantes. Hoy, a partir, digamos, el 1201 siguió, no se sabe si por olvido, por descuido, por qué, no se derogó, no se modificó, sigue vigente tal cual estaba con la 27.551, modificado por la 27.737. Entonces, el interrogante que surge es, bueno, ¿es imperativo o es supletorio? Mariano Esper, que escribe en la ley, entiende que a partir de lo establecido por el artículo 958 y 960 que veníamos antes, esto es que la autonomía de la voluntad por sobre todo, la libertad contractual de las partes de negociar y establecer las cláusulas que ellos convengan, las reparaciones y las roturas son disposiciones supletorias. Se rigen por la voluntad de las partes, no son normas imperativas. Bueno, esto de las mejoras que hablábamos fue derogado por el DNU en su artículo 258. Artículo 1203, 1204 y 1204 bis del Código Civil, modificado por la Ley 27.551, también fueron derogados por el DNU 70/2023. Fíjense, en 1203 regulaba el tema de la frustración del uso o goce de la cosa. En 1204 hablaba del aspecto de la pérdida de luminosidad. En 1204 bis establecía los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos previa notificación fehaciente al locador del detalle de los. Estas normas se derogaron. Digamos, hoy no están en vigencia a partir del 29 de diciembre
del 2023 son todas cuestiones que también quedan a la libre voluntad, a la libre negociación entre locador y locatario. Es decir, el contrato tiene que ser más específico. Sí, totalmente. Sí, Porque sí. no dice nada. No, es así. Por eso, Vamos a terminar diciendo todo. sí, es así. Es así. Por eso, quizás la 27.551 regulaba por demás, pero ya dejaba un piso sobre el cual las partes sabían que se iban a manejar. Hoy por hoy, esas disposiciones regulatorias fueron derogadas y por lo tanto lo que les mencionaba al inicio, es decir, esta charla que para mí tiene por objetivo que si tienen que redactar un contrato, asesorar a un cliente, que sepan que todas estas cuestiones tienen que estar reguladas, tienen que estar pactadas, porque si no quedan en el aire. Y bueno, y cuando quedan en el aire, sabemos que es problema para todos. Así que, reitero, precio, actualización, garantía, plazo mínimo, compensaciones de gastos, roturas, reparaciones, todo, por más que en la ley hoy no esté, lo conveniente es que las partes lo precisen en el contrato correspondiente, a los fines de evitar inconvenientes a futuro. Bueno, en lo que mencionaba, el artículo 259 derogó el 1204, el 1204 bis. El tema de la fluctuación del uso y goce de la cosa, por más que no esté más regulado en el contrato de locación, podemos decir un instituto general que está previsto en la parte general y sería aplicable por más que no esté regulado actualmente. Bueno, este 1209 también fue derogado. Fíjense, las cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graben la cosa ni las despensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que tiene a cargo el locatario aquellas despensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculen a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como despensas comunes ordinarias o extraordinarias. También derogado. Otra cuestión más a tener en cuenta el momento de negociar y redactar el contrato de locación. Es decir, que además de canon locativo, ¿qué otros servicios, qué otras cargas recaen sobre el locatario? Debe especificarse. Bien, ya vamos a la extinción, a los efectos de la extinción y las causales de extinción del contrato. Artículo 1219. Esto es cómo quedó regulado por el DNU 70/2020. Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato. Texto igual al del Código Civil, excepto el inciso D, que es el que agregó el DNU. El locador puede resolver el contrato A, por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205, por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces. C, por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. D, por cualquier causa fijada en el contrato. Es muy amplia la disposición. Si uno lo lee, lo interpreta literalmente, el locador se podría reservar la facultad de resolver el contrato por su sola voluntad, sin invocar causa. Entonces, lo que se sostiene en la doctrina es que no, esta cláusula así con tanta vaguedad, tanta amplitud, no. Tiene que establecerse que se puede resolverlo por culpa del locatario, por negligencia, por lo que sea, una causa específica. Fíjense, bueno, sabemos que si el inmueble está alquilado y se vende, el comprador tiene que respetar el contrato vigente. Si vamos al inciso de 1219, podría decir, bueno, si se vende, el contrato queda extinguido.
¿Está? Bueno, cuestiones así por citar algún ejemplo. Como reitero, se entiende que debe precisarse la causa, no que quede... ¿Cómo? La lógica, el sentido común. Sí. Pero esto es una puerta que se abre. Totalmente, sí. Es muy amplio, por eso parecería que por sola voluntad del locador puede resolver. Pero bueno, el DNU agregó este inciso D. El resto del artículo está igual a la disposición originaria del Código Civil y Comercial del 2015. Artículo 1120, resolución imputable al locador. La modificación fue mínima. Lo que está acá en pantalla es según las disposiciones del Código Civil y Comercial. El locatario puede resolver el contrato si el locador incumple A. La obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. B. La garantía de evicción o la de vicios redivitorios. ¿Qué agregó el DNU? Que el locatario puede resolver el contrato si el locador incumple la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, salvo cuando el daño haya sido ocasionado directa o indirectamente por el locatario. Es, digamos, una disposición evidente. Lo puede resolver siempre y cuando el daño no haya sido causado por el propio locatario. Otra cuestión inherente a la extinción. Sabemos, ya estaba establecido en la ley 23.091, posteriormente en el Código Civil y Comercial, y también lo respetó en la ley 27.551. Esto es la resolución anticipada en beneficio del locatario. Una vez transcurridos 6 meses de contrato, podía extinguir el contrato pagando una indemnización de 1 mes y medio si la extinción se producía antes del vencimiento del año o de 1 mes si era posterior. Bueno, esto es lo que establecía el primer párrafo, reitero, vigente para los contratos celebrados durante la vigencia de la ley 27.551, y agregaba su segundo párrafo. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. Esto es, una vez transcurridos 6 meses, le lo comunica el locatario su voluntad rescisoria, o resolutoria, mejor dicho, al locador, se eximía del pago de la indemnización. No tenía que pagar ni 1 mes, ni 1 mes y medio, no tenía que pagar nada. El DNU modifica totalmente esta cuestión que era respetada históricamente. El locatario podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. Es decir, el locatario puede en cualquier momento resolver, pero tiene que pagar el 10% del canon locativo. Exactamente. Que también acá hay que ser preciso en la redacción del contrato, porque el locatario podría resolver el contrato al mes, si quisiera. Y podemos estar en presencia de un contrato con una vigencia de 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, ¿cómo calculo yo el 10% hasta que el contrato se extinga? Lo tengo que pactar, lo tengo que fijar, tengo que precisar para saber cómo lo voy a calcular. Si no, nuevamente quedamos en el aire, no sabemos en base a qué reglas actualizarlo, o precisarlo, mejor dicho. Por lo tanto, se modifica totalmente el sistema de la resolución anticipada. Antes, una vez vencido o transcurridos 6 meses, podía notificar la resolución, pagaba 1 mes y medio o 1 mes, depende si había transcurrido un año o no. Con la 27.551, además, se facultaba al locatario a notificar con 3 meses de anticipación y no pagaba indemnización. Hoy lo puede resolver en cualquier momento, pero tiene que pagar
el 10% de lo que falte del contrato. Nuevamente reitero, tiene que regularse cómo se va a precisar el saldo que queda durante la vigencia del contrato. Principalmente en contratos de mayor duración, de 5 años en adelante. Bueno, esta también una disposición que fue derogada por el DNU. El 1221 bis del Código Civil y Comercial, introducido por la 27551, disponía: en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Esto es, durante los últimos 3 meses de contrato, si ve que no hay voluntad negociadora del locador, puede resolver el contrato sin pagar la indemnización correspondiente. Este artículo directamente fue derogado por el DNU. Hoy esta facultad no está a favor del locatario, excepto que lo prevea específicamente en el contrato. Para que opere a partir del 29 de diciembre tiene que estar regulado en el contrato. Si no, no. El artículo 1222, el que establecía el procedimiento que tiene que llevar adelante el locador ante la falta, digamos, para extinguir el contrato, proceder al desalojo ante la falta de pago de los cánones locativos por parte del locatario. Nuevamente, está bastante detallado, según la 27551, todo el procedimiento que debía seguirse para procederse de esa manera. Hoy, esta disposición, este artículo está derogado, también tendría que introducirse para el bien de las dos partes, me parece, para que reglas claras para ambas, saber cómo manejarse al respecto. Bueno, habla del desalojo. Fíjense, esta es una disposición importante. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. ¿Qué pasa o qué pasaba muchas veces en la práctica? Una vez que se extinguía el contrato, se vencía el plazo, el locatario iba a restituir la llave y el locador decía: no, yo no te la recibo hasta que no me arregle la casa, mira cómo me la dejaste, está todo roto. Bueno, el artículo prevé esa situación. El locador no se puede negar a recepcionar la llave. Tiene que recibirla, y si hubiera roturas, daños y perjuicios tendrá que iniciar las acciones correspondientes, pero no puede negarse a recibir la llave. Si no, va a ser pasible de que se le inicie el juicio de consignación de llaves para el locatario eximirse de responsabilidades de ahí en adelante, bueno, y todo lo que el juicio conlleva. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino, a efecto de que se le reciba la llave del inmueble, este puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efecto de que reciba la llave del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguiente a la misma. Bueno, nosotros tuvimos un caso, un contrato de locación. La locadora, no sé si vivía en Miami o en Inglaterra, y resulta que a la locataria se le había desmoronado el piso. Era un peligro que se le derrumbara toda la casa, no quería estar más ahí ella con su familia, y no se la podía ubicar a la locadora, no había forma. Aparte, el contrato, digamos, no estaba formalizado correctamente, medio que se había celebrado por WhatsApp, medios electrónicos, pero bueno, contrato había. Y se quería eximir de responsabilidad. Dice: yo no quiero saber más nada, no quiero estar más ahí.
se me va a venir la casa abajo, no me quiero ser responsable de lo que pase. Bueno, y se admitió que consigne judicialmente la llave y después, bueno, obviamente notificar a la locadora. Pero enviamos correo electrónico, llamamos al teléfono que nos habían indicado, que figuraba en el contrato electrónico adjuntado, y nunca tuvimos respuesta de la locadora. Pero bueno, por lo menos de esa manera, la locataria se pudo eximir de cualquier responsabilidad futura derivada del derrumbe, del peligro de derrumbe o del derrumbe mismo de la vivienda. Reitero, esta disposición derogada conviene pactarla, estén por la parte que estén, conviene pactarla. O si están por el locador y no les resulta muy beneficiosa, la pueden modificar, pero es mejor que esté regulado algo sobre la cuestión. Bueno, y ahora, ya para ir finalizando, los artículos 13, 14 y 15 de la 27.551 traían disposiciones complementarias al contrato de locación que obviamente han quedado derogadas. Acá vemos un ejemplo de lo que decíamos, el extremo al cual se había dirigido la 27.551. Es decir, hasta qué garantías podía ofrecer el locatario y qué garantías podía aceptar el locador. Título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza, fiador solidario, garantía personal del locario. Bueno, múltiples especies de garantías que hoy por hoy no están reguladas, serán objeto de la regulación del contrato correspondiente. Ya lo fíjense, el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. O sea, quizás era un extremo y hoy estamos en otro. No podemos alcanzar un equilibrio. Esto se vincula con lo que decíamos antes del artículo 1196, cómo quedó regulado, cómo estaba regulado antes en cuanto a las garantías. Bueno, artículo 14, 15 y 16. El artículo 14 es el que establecía la forma de actualizar, el índice, cómo se puede actualizar una vez por año, que quizás yo creo que fue lo peor de la ley 27.551. Pero en realidad, si vamos más al fondo de la cuestión, creo que lo nefasto de todo es la inflación. La inflación provoca todo esto. Una norma que ¿Qué? establecía un límite Sí, a la totalmente. Sí. Bueno, la 27.737 redujo la actualización a un periodo de 6 meses. Entró en vigencia el 18 de octubre del 2023. Los contratos que se celebraron entre el 18 de octubre del 23 y el 29 de diciembre están regidos por esa norma. Bien, artículo 15 también establecía el tema de la consignación del canon locativo. Si ustedes van a la norma, van a ver el artículo que también, algo similar a lo del 1222, prescribía cómo debe o debía conducirse el locatario para consignar el canon locativo si el locador no quería o no podía recibir. Y el artículo 16 que obligaba a inscribir o hacer saber los contratos a la AFIP. Se derogó la 27.551, se derogó esa disposición y hace pocas semanas salió una resolución de AFIP directamente no, digamos, siendo innecesaria la inscripción de los contratos, se hayan celebrado en aquella fecha, en aquel momento o no. Hoy la inscripción ante AFIP no tiene vigencia. Sí, también. Bueno, pero hay beneficios. Pero bueno, los beneficios fiscales, principalmente en ganancias, siguen estando vigentes. O sea, por más que se tuvieron que inscribir, pueden deducir ganancias tanto el locador o el locatario. Ah, obviamente. Sí. Una persona mayor que tenía 2 casas y alquilaba una, tenía que inscribirse. Sí.
Sí, Bueno, sí, esa. sí, totalmente. Sí. Bueno, y ahora ya vamos finalizando la última parte. ¿Cuál va a ser, digamos, la suerte política o jurídica del DNU 70/2023? Por su propia naturaleza, está sujeto a la aprobación o ratificación del Congreso. En caso de que las dos cámaras legislativas lo rechacen, deja de tener validez. Entonces, ya en marzo fue rechazado por la Cámara de Senadores, aún en Cámara de Diputados no se expidió al respecto. Si la Cámara de Diputados no votare favorablemente, la solución la tenemos con el artículo 24 de la Ley 26.122, que es la que regula todo el procedimiento y los efectos de los decretos de necesidad y urgencia. Y establece: el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Entonces, si la Cámara de Diputados no convalidara el DNU, los contratos que se hubieran celebrado desde el 29 de diciembre del 2023 hasta ese momento son válidos, tienen vigencia, quedan a salvo los derechos adquiridos sobre su vigencia. Estamos, por más que se rechazare, los contratos desde el 29 de diciembre hasta acá, o hasta ese momento, mejor dicho, son válidos entre las partes, surten efectos continuos. Hasta el momento. Sí. Pero, o sea, esos contratos van a continuar vigentes entre las partes, por más que la Cámara de Diputados los rechace. O sea, si Se van a tipo de el 2, sí, el 2 de enero del 2024 se celebró un contrato y la Cámara de Diputados en un mes lo rechaza, ese contrato entre las partes va a tener efecto conforme lo pactaron. Pero la otra cuestión que surge, eso es, lo que hablábamos, es si lo rechaza la Cámara de Diputados. Pero el tópico controvertido es, que ya hemos visto, está cuestionado constitucionalmente el DNU. Puede ser que su pérdida de vigencia no provenga de la parte política, sino de la parte jurídica. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? Que no había ni necesidad ni urgencia para dictar un decreto de ese tipo. Bueno, algunos sostienen, bueno, si es nulo, no tiene efectos. No tiene ningún efecto, caería, el contrato directamente caería. Sí, totalmente. Bueno, esa es una de las posturas. La otra postura dice, no, aún si se llegara a declarar nulo, por un tema de seguridad jurídica, debe permanecer vigente los contratos celebrados. Pero bueno, tenemos una dicotomía, no dejaría de ser nulo. Vamos a la práctica. Los contratos que están para cumplir, Sí, pero la parte general también nos habla de la nulidad. Bueno, pero la mitad no sería para el caso concreto. Esa sería también otra cuestión. A ver. Perdón, que te desconozco. No, El pero planteo de nulidad está planteado hacia. sí. Eso es lo que pregunto, porque Sí. no lo sé. Sí. Hay un planteo de nulidad que el de la. Pero va a ser de casos concretos. Claro. Claro, Sí, de sí. casos concretos. A ver, por ejemplo, en materia laboral, que se suspendió el efecto del DNU, fue efecto general, acción colectiva. Pero fue una acción colectiva. Fue una acción colectiva con efecto al colectivo. Fueron varias acciones colectivas. Creo que no sé si fue de la CNT o cuando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en materia de locación? Las asociaciones de inquilinos o locatarios. Nos lleva a la última diapositiva. Estos son dos, hay un caso más que, bueno, es similar. Uno es en primera instancia y el otro es la Cámara Nacional
Saladé, Cámara Nacional Civil Saladé, decidieron lo que viene decidiendo la Corte en estos temas, que no hay caso concreto, no hay controversia, es una cuestión abstracta y por lo tanto no se puede definir. Habrá, como decía, habrá que ver el caso concreto, el caso particular, que un locatario diga, el contrato que yo celebré es nulo porque no había ni necesidad ni urgencia y a mí me perjudica por esto, por esto, por esto. Será un caso concreto. Y habrá que ver después, si así fuere, los efectos expansivos con el resto. Pero bueno, quedará obviamente para el caso concreto. Sí. Bueno, hasta acá, digamos, esta fue la idea de ir contrastando las normativas que se fueron sucediendo desde el 2015 hasta acá, las distintas regulaciones, para ver dónde estamos parados en cada contrato de locación que hayamos o que se hayan firmado durante estos 9 años. Como mencionamos, fuimos de un extremo, mejor dicho, el Código Civil y Comercial era bastante equilibrado, me parece. La 27.551 fue un extremo, hoy estamos en el otro extremo. Espero, bueno, que sirva para poder determinar los derechos y las obligaciones de cada parte en cada contrato de locación que toque intervenir, sea asesorando, sea redactando o si tienen que alquilar personalmente ustedes. Bueno, hasta acá la charla. Quedo abierto a dudas, consultas, comentarios. A disposición. Bueno. Me quedó un poco la duda sobre la actualización del contrato, porque ahora la mayoría son cuatrimestrales e incluso trimestrales. Mi duda, ¿es legal ese tipo de actualización? Muchas gracias por preguntar. Sí, es legal. Es legal, o sea, la fijación del precio y la periodicidad de los aumentos, los ajustes, son legales en forma trimestral o cuatrimestral. Un ejemplo concreto, yo estoy viviendo en Venado Tuerto, tengo un contrato de locación que se actualiza cada 4 meses. Así que lo vivo en carne propia, sí. Sí, sí, son legales. Esa forma, o sea, como lo estipulen las partes, va a estar bien. Siempre teniendo en cuenta, eh, con la salvedad de si es relación de consumo o no, o contrato por adhesión o no, que eso ya nos conduce a otro ámbito. Quizás acá no se ven tanto, pero en ciudades más grandes, Rosario, Buenos Aires, me parece que ahí sí se configuran más relaciones de consumo y que hay que mirarlo con mayor detenimiento. Sí. Nada más. Es una percepción grave. Acá, por ejemplo, ¿dónde queda la posibilidad de tener una vivienda digna? Hacer una cuestión de seguridad de aquella familia que va a alquilar. Bueno, ¿dónde queda todo esto? Bueno, yo creo que no es propio de ese tema de contrato de locación, me parece que pasa por la generalidad o la transversalidad del DNU. Se supone, por lo que establece el decreto de necesidad de urgencia, que todo eso va a quedar librado de la voluntad de las partes. O sea que las partes van a ser capaces de negociar y de estipular lo que resulte conveniente al interés de cada una de ellas. Eso es la teoría. En la práctica, yo creo que no siempre sucede, por eso también la 27.551, que se fue a un extremo, es por los abusos que había antes. Y lo que decía, o sea, vamos de extremo a extremo y no podemos lograr un equilibrio que salvaguarde los intereses de las dos partes. Pero sí, sí, Ahí, todo eso, más sí. profesionales. Sí, a ver, la- el sustento teórico del DNU es la libertad contractual, la autonomía de la voluntad, que supone que las propias partes van a ser capaces de resguardar todos esos derechos. De nada. Sin ajustes tanto públicos como privados para el precio de la locación. ¿Cómo?
La breve mención o justificación de los índices de reajuste para el precio de la locación. Ah, y Porque hay- sí, bueno, qué sé yo, claro, entonces, lo mejor es pactar un índice, cualquiera sea que las partes establezcan. triste, Por ejemplo, RIPTE, ICL, sí. índice, es decir, del banco, índice de precio consumidor, ¿sí? Cualquier tipo de esos índices son válidos, ¿sí? No, no, hasta ahora no. No. Sí, pero no. Privada, podría ser, por ejemplo, se actualizan cada 6 meses, o sea, se actualizan cada 6 meses un 40% más sumado. Eso es el índice privado. Sí, sí, O puede ser conforme otro claro, elemento, claro, conforme el aumento del sueldo, sí. de qué sé yo. Sí, o no sé, conforme la variación de... Bueno, Privada. a veces por ahí, lo que pasó con la vigencia de la ley anterior era que hubo aumentos de sueldo, hubo una inflación terrible y en un año la gente, digamos, el dueño de la propiedad, creo que no le servía de nada la Claro. Bueno, Sí. bueno, No, un extremo, sí, o se puede, como pero decía, una o situación. sea, se puede someter a la variación del precio de otro bien, por ejemplo, la soja, por decir algo, o cualquier otro. Pero la verdad que no he visto ningún índice privado que se haya pactado. Pero, Pero en realidad, por ejemplo, recién yo ahora que te escucho, me doy cuenta de que qué modelo están usando entonces las inmobiliarias, Por los eso abogados, decía, qué es lo que estamos regulando, qué es lo que estamos escribiendo. Si estamos usando los modelos anteriores, sí, la ¿verdad? verdad. Digamos, tratando de innovar un poquito en cuanto al plazo. Pero sin embargo, lo que podemos hacer es borrar todo y empezar a escribir lo que se nos ocurra. sí, sí, A ver, es como muy loco porque se siente el cliente y le decimos, ¿qué querés vos pedirle? así. Yo quiero pedirle que me pinte la casa todos los meses de color, que vaya cambiando el color. Yo quiero pedirle que, qué sé yo, que cambiemos, pero quiero pasar a ver todos los días la casa y que me dejen entrar. Ya sé que soy tóxica, pero podría ser Intensa, Puede ser, sí. Es así. Por eso hay que tratar de ser lo más preciso posible en las estipulaciones de las cláusulas. Autonomía de la libertad, pero Por- autonomía de la voluntad. Aparte que no hay, es un mercado que está en absoluta desventaja porque no tenés vivienda. Además, Entonces la autonomía de la voluntad la podés usar como herramienta con esta calidad. sí. Y los jueces no pueden actuar con base a la idoneidad, Depende si es relación de consumo o no. solo cuando hay relación Y lo que establece ahora el 958, 960, solamente lo tiene que pedir aparte. Y recién ahí se pone. No, pero no me quejo, pienso en, digamos, como ciudadano, como abogado, bueno, diríamos, es como agarrar un pan, un lienzo y empezar a ocupar. Mal hecho como abogado es mucho desaconsejable. Abogado en momentos de un cliente ¿Qué puedo también. Correcto, o sea, tomar todos los puntos, o sea, realmente no deja de ser interesante el asesoramiento que tenés que prestar. Antes de tener que articular. Yo creo que hay que poner todos los ítems detalladamente. Creo que es la labor del abogado. Es una sola labor. No fue la labor del legislador, es la labor del abogado para evitar que ese contrato sea Correcto, porque como hay ese contrato gestionado, ahí se empieza a ver las cláusulas que están ciertas. Y ver si responde a la autoridad de derecho. Sí, sí. Sí, yo creo que hay que ser. O se está quedando sin batería.
Hay que ser lo más preciso posible al momento de negociar y al momento de redactar el contrato. Claro. Sí, Bueno, sí. no es necesario más, ¿no? No, no, ya. Hay más. Está muy claro, Bueno. duda, Bueno. comentarios que están en el chat. Ninguna otra consulta en el chat. Bueno, Bueno. entonces no. Yo nuevamente les agradezco a ustedes, al colegio, haberse acercado, que me dejen participar, bueno, y también los comentarios por la plataforma. Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Para los presentes hay 3 cafecitos.